Bien, el concepto de límite lateral en realidad es un concepto que hemos estado utilizando todos estos días. Recuerden que los dos ejercicios que hemos, bueno, los tres, perdóname, los tres ejercicios que hemos hecho con las tablas de valores, etcétera, aprendimos que para poder calcular un límite por los dos lados, que se denomina límite bilátero, yo tenía que hacer dos tablitas de valores, uno por el lado izquierdo y uno por el lado derecho. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta función acá, que esta función se ve horrible, pues para calcular el límite, yo los he molestado mucho en, si ustedes tienen un gráfico, pues antes de empezar a hacer dibujos, ustedes párense en el valor del límite. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que vamos a calcular el límite y este es el valor en A, x igual a. Entonces, cuando calculábamos el límite por los dos lados, tomábamos valores por el lado izquierdo y por el lado derecho, ¿verdad? Hacíamos dos tablas de valores. Pero yo también les podría decir, vean, yo quiero que ahorita analicen solamente lo que pasa en el lado izquierdo. El lado derecho, pichéenlo, no me interesa. Pues si eso ocurriera, ustedes me podrían decir, bueno, si me empiezo a acercar aquí por el lado izquierdo, el gráfico se empieza a acercar, o sea, cada vez que me acerco a x igual a, que es esa línea vertical, los valores de la función se van, o sea, esos valores de la función se van acercando a este numerito, que le vamos a poner aquí un color especial, por ejemplo. Vamos a poner aquí una linecita vertical, horizontal, perdón, y vamos a decir que este valor lo vamos a llamar L1. O sea, solamente por el lado izquierdo se está acercando un número que en este caso le vamos a dar el nombre de L1. Bien, entonces tengan en cuenta que solamente nos estamos acercando por la izquierda y ustedes la derecha la están pichando. Lanis, son los jueves y viernes de 4:30 a 6. Esa cosita también está en la página de Moodle. Ahí está también el enlace para que puedan entrar a las horas de oficina, en la parte superior del curso. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen eso. Pero quedamos las horas de oficina jueves y viernes. La verdad, las horas de oficina solamente serían o sea, una sesión de ustedes, pero en realidad no me interesa. Pueden ir ya sea el jueves o el viernes. ¿Listo? No, no hay problema con eso. ¿Vamos bien, Alanis? Ok. Bien. Entonces, acá sería como solamente analizar el comportamiento de la función por el lado izquierdo. Pero ahora ustedes me pueden decir, bueno, y si yo quisiera solamente analizar esa misma función, pero por el lado derecho, ¿qué tendría que hacer? Pues van a hacer lo mismo, pero entonces ya en este caso solamente sería por el lado derecho y pichamos el lado izquierdo. Entonces ustedes se paran acá otra vez en el valor de la función que estamos calculando el límite, que la estamos llamando x igual a A. Y ahora vamos a analizar el comportamiento de la función, pero por el lado derecho. Entonces ustedes van analizando cómo se acerca esa curva a esa línea vertical y pues en este caso se va a acercar a este valor que lo vamos a poner con color azul claro. Y ese valor en el eje Y lo vamos a llamar, por ejemplo, L2. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que el concepto de límite que habíamos trabajado nos estamos acercando por los dos lados, ¿ok? Ya en este caso solamente nos vamos a acercar o por el lado izquierdo o por el lado derecho. Y eso es lo que se denomina los límites laterales que están acá. Entonces, este lo voy a poner con color verde, que es L1. Y este que está aquí abajo, ahorita vamos a utilizar el color azul claro, que sería L2. Bueno, de una vez pongámoslo. O sea, el concepto del lado izquierdo va a ser el límite por izquierda y el concepto que está en el gráfico en el lado derecho sería el concepto de el límite por derecha, que es L2. Entonces, empecemos a analizar el concepto que está para el límite por izquierda. Entonces, fíjense que acá se utiliza una notación muy importante y es la siguiente. Cuando ustedes quieren calcular un límite por izquierda, se le pone un signo menos en la parte superior del número, ¿ok? Entonces, este signo menos que está acá representa que esto es un límite por izquierda o una aproximación por izquierda. ¿Vamos bien?
O sea, ahí lo que queremos decir es que me estoy acercando al número A, pero solo por el lado izquierdo. ¿Listo? También se llama límite lateral por izquierda, pero bueno. Bueno, ese límite por izquierda, ¿qué es lo que representa? Pues lo que representa es que si ustedes toman valores de X muy cercanos al número A, pero por el lado izquierdo, los valores de la f de X se acercan a ese número que lo estamos llamando L1. ¿Vamos bien? Que es básicamente lo que hicimos en el dibujo de arriba. Me estoy acercando a X igual a A, pero las imágenes de esa función se acercan a un número que lo estamos llamando L1. Esto, de una manera más sencilla, era lo que hacíamos en la tabla de valores por izquierda. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos los límites biláteros, hacíamos una tabla para el lado izquierdo y hacíamos una tabla por el lado derecho? Pues técnicamente lo que les dé la tabla por el lado izquierdo es el límite por izquierda. Y lo que les dé la tabla por derecha, o sea, para valores por derecha, pues ese va a ser el límite por derecha. ¿Ok? O sea, es básicamente redefinir lo que habíamos hecho antes, pero en términos de valores por izquierda o valores por derecha. Por eso fue que me enfoqué en explicárselos de esa manera. Que si queremos calcular el límite por los dos lados, que se llama límite bilátero, pues hágame una tabla por izquierda y aparte haga una tabla por derecha y analizamos qué pasa con esas dos tablas. ¿Ok? De esa manera creo que es más simple de entender un límite lateral. Entonces un límite lateral es básicamente mirar el comportamiento de la función tomando los valores por izquierda, o sea, los valores cercanos a ese X, a ese valor A, perdón, por izquierda. Y pasa lo mismo con el límite lateral por derecha, pero entonces, ¿cómo se denota? Cuando aparezca un símbolo más, este símbolo más representa que nos estamos aproximando a A por el lado derecho. ¿Vamos bien? Entonces, cuando aparece una A, un signo más, perdón, lo que estamos diciendo es que ese límite se acerca a A, pero por el lado derecho. Y pues podemos copiar la misma interpretación de arriba. Entonces, tomamos X, esos X son muy cercanos por la derecha del número A. Entonces las imágenes se acercan a un valor que lo estamos llamando en este caso L2. ¿Vamos bien? Entonces, esta sería como la interpretación de esos dos conceptos con los dos gráficos que están arriba. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y bueno, aquí serían las tablas de valores. Entonces, esta sería la tabla de valores por derecha. Bueno, puedo copiar esto mismo. Y lo copio y lo pego aquí abajo. Esto sería la tabla de valores o cuánto da o a cuánto se acerca la tabla de valores, pero por el lado derecho. ¿Vamos bien? Entonces, este es una pequeña idea, ¿bien? Que tiene que ver con lo que ya hemos hecho. Entonces, de estos dos conceptos de límite lateral y de límite bilátero, que era por los dos lados, ¿qué podemos concluir? Ustedes me pueden decir, bueno, ¿yo qué concluyo acá? Pues tengan en cuenta que el límite por los dos lados, que es este, recuerden que este se llama límite bilátero, pero en términos coloquiales, en términos sencillos, queremos decir que este es el límite por los dos lados. Límite por ambos lados. O sea que en ese tipo de límite utilizábamos las dos tablas, la tabla por izquierda y la tabla por derecha. Entonces, para que el límite por los dos lados exista, pues yo necesito que el límite por el lado derecho y el límite por el lado izquierdo existan y además sean lo mismo. ¿Vamos bien? O sea que esa es la relación entre el concepto de límite bilátero y el concepto de límite lateral. Para que un límite bilátero exista, pues obligatoriamente al acercarme por la izquierda y al acercarme por la derecha, tienen que irse al mismo número. ¿Ok? Que es lo que hemos estado haciendo en estos ejercicios. Recuerden que en los dos primeros ejercicios el límite bilátero existía. ¿Por qué?
porque cuando ustedes se acercaban por el lado derecho y por el lado izquierdo, se iban para el mismo valor. ¿Ok? Entonces, esta es una condición muy importante o una relación muy importante entre el concepto de límite bilátero y límite lateral. Esta misma relación también nos puede indicar cuando un límite bilátero no existe. Entonces, fíjense que un límite no va a existir o un límite bilátero no existe cuando. Bueno, pues para que exista el límite bilátero, los dos límites laterales deben existir. Entonces, el primer caso en donde el límite bilátero no va a existir es que alguno de los límites laterales no exista. Entonces, si ustedes tienen un ejercicio y, alguno de los límites laterales no existe, pues ya automáticamente el límite bilátero no va a existir. ¿Bien? Porque recuerden que para que el bilátero exista, los dos laterales deben existir. Entonces, el primer caso es que algún límite lateral no exista. Ya con eso, el límite bilátero no existe. El otro caso es que los límites laterales existan, pero que no sean iguales. Que creo que este fue un caso que ya hicimos en un ejemplo por ahí. Creo que este fue el ejemplo 3 de la clase pasada. Si quieren, aquí se los recuerdo cuál es ese ejemplo 3 del que estoy hablando. ¿Se acuerdan que en esta función por partes, el límite por el lado izquierdo nos dio 1, pero el límite por el lado derecho nos dio 1.4142? Entonces, por el lado izquierdo se iba para 1, pero por el lado derecho tomaba otro valor que era 1.4142. Entonces, como en ese caso los dos límites no eran iguales, pues el límite bilátero no existía, que eso fue lo que habíamos concluido acá. ¿Bien? Entonces, este ejemplo, que era el ejemplo 3, me sirve como caso para poder entender esta cosita que está aquí escrita. Entonces, recuerden que si me acerco por derecha y los valores de la imagen, de las imágenes tienden a un valor, pues eso es un límite lateral. Entonces, en este caso, los límites laterales existen, pero eran diferentes. Por el lado izquierdo se iba para 1, o sea que el límite por izquierda de esa función en el número, creo que era en el número negativo 3, espérate, yo miro acá rapidito. En negativo 1. Entonces, por el lado derecho de negativo 1 se iba para 1, pero por el lado izquierdo de negativo 1 se iba para 1.4142. Entonces, ya con eso podíamos decir que ese límite no existía. ¿Bien? Entonces, esa es la parte importante de este resumen. Aquí en realidad les estoy haciendo como una tabla resumen. ¿Para cuándo decir que un límite existe? Entonces, tendríamos que calcular los límites biláteros, perdóname, los límites laterales, y los límites laterales deben andar lo mismo, ¿ok? Pero para decir que un límite no exista, pues o un límite lateral no existe o los límites laterales existen, pero son diferentes. Bueno, ustedes me podrían decir, pero ¿cómo así que un límite lateral no exista? Porque todos los ejemplos que hemos hecho, cuando me acerco por izquierda o por derecha, se iba a un valor en especial, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran el ejemplo 1, el ejemplo 2 o el ejemplo 3, cuando nos acercábamos por izquierda o por derecha, siempre se iban a algún valor. Pero no hemos hecho ningún ejemplo de un límite que no exista, o sea, o que no tienda a algún valor en especial. Pues para eso está este hermoso ejemplo que va a ser el ejemplo 4. Entonces, el ejemplo 4 es un ejemplo de un límite que tiene un comportamiento bien raro. Pero pues vámonos con calma. Como queremos encontrar ese límite, si es que existe, lo vamos a hacer por tabla de valores, ¿no? Recuerden que aquí hay tabla de valores. Este fue el primer método que aprendimos acá para calcular límites. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tomar valores por izquierda y por derecha. Recuerden que, bueno, acá puedo copiar este. Recuerden que para hacer la tabla, siempre tengo que encontrar valores cercanos por izquierda o por derecha de del valor en el que estoy calculando el límite. Bueno, esta sería la tabla por derecha, pero entonces esta la voy a hacer como tabla por izquierda. Y recuerden que para hacer la aproximación por el lado izquierdo,
En vez de sumar un número muy cercano a 0, se lo voy a restar. O sea, este tiene signo negativo. ¿Bien? Bueno, en este ejercicio, ¿quién es el valor de la A? Ah, pues el valor de la A es el que aparece aquí en el límite. O sea que en este caso la A vale -1. ¿Listo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, empieza a encontrarme valores muy cercanos a -1 por el lado izquierdo y luego por el lado derecho y lo evaluamos en la función. En este caso la función nos está dando f de x es x más 3 entre x más 1. ¿Vamos bien? Bueno, ustedes pueden utilizar la calculadora, etcétera, y tendríamos que calcular cuánto nos da -0.1 más el valor de a, que en este caso es -1. Entonces, ¿cuánto nos da -1 más -0.1? Pues en este caso esa suma nos da -1.1. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Pues creo que esta parte de la tabla ya la hemos hecho varias veces. Yo les recomiendo a ustedes que vuelvan a hacer los ejercicios que hemos hecho en clase. De esa manera se van a dar cuenta si tienen algún problema a la hora de construir la tabla o a la hora de evaluar con la calculadora. Yo ya les dije también que tenían que aprender a evaluar bien en la calculadora para que no tengan problemas, ¿ok? El que sigue sería -1.01, -1.001 y el último sería -1.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1. Y estos valores los vamos a evaluar en esa función que pues, nos están dando en el límite. Pues vamos a calcular la función en -1.1, la función en -1.01, en -1.001 y en el último número que está ahí. Recuerden que para poderlo hacer, pues en la calculadora voy a escribir esto, paréntesis más 3, o sea, donde esté la X, ustedes van a poner un paréntesis. Y luego, lo que tengan que evaluar, lo van a poner dentro del paréntesis. Esta sería la visión de la calculadora. Bueno, para aquellos que tienen la opción de poner la fracción completa, ¿no? O sea, si usted tiene la opción para poner fracciones, pues le va a quedar algo más o menos así. Aquellos que tengan calculadoras que no tengan esta opción, bueno, espérate, yo corro esto. Voy a ponerlo más bien acá arriba. Para aquellos que no tengan la opción de poner fracciones, si ustedes lo van a poner, por ejemplo, así en su calculadora, por ejemplo, x más 3 dividido x más 1, yo les recomiendo que tengan cuidado al escribir esto así, porque para poder, o sea, para que les quede bien el ejercicio, ustedes tienen que identificar quién es el numerador y quién es el denominador. ¿Y eso cómo se hace? Pues poniendo un paréntesis para indicar quién es el numerador, que en este caso el numerador es x más 3, y quién es el denominador, que en este caso es x más 1. Si ustedes en su calculadora ponen estos valores así, sin ese paréntesis en rojo que les acabé de poner, pues les va a quedar mal el ejercicio, ¿ok? Entonces aquí les voy a poner la visión de la calculadora, pues para aquellos que no tienen la opción de fracción, pero pueden escribir la fórmula utilizando multiplicaciones o divisiones con esa notación. Entonces tengan mucho cuidado al reemplazar en las calculadoras, ¿ok? Bueno, ¿cuánto nos da eso? Pues bueno, yo sí tengo una calculadora que me permite hacer la fracción, pues va a quedar algo más o menos así. Paréntesis más 3, paréntesis más 1. Me dio -19, pero no sé si esté bien. Entonces, para aquellos que puedan, ahí les estoy mostrando. ¿Sí se ve bien? Por mi cámara. O sea, ahí Sí, se ve. quedaría. Ok. Ahí quedaría solamente el paréntesis y ahora donde esté el paréntesis vamos a poner -1.1, tanto arriba como abajo, ¿no? Que sería algo más o menos así, para aquellos que estén, cuando vuelvan a ver el video, le dan pausa y ahí van a poder ver. Y como nos habían dicho ahorita, sí, nos da -19, está bien.
¿Quién fue el que me dijo lo de negativo 19? ¿Yanmael? No. Yo, Yaciel. Ah, Yaciel, ok. Está bien, Yaciel, te quedó bien. Ahora vas a hacer lo mismo, pero ahora con negativo 0.01. Medía negativo 199. Muy bien. Ahora haz el otro. Que creo que nos va a dar 1999. 1999, sí. Ajá, pero con signo negativo, ¿verdad? Ujú. Y el último, bueno, ustedes ya se pueden esperar una cosa horrible, porque ese tiene varias cifras decimales. Y al parecer, pues nos va a tener que dar un número más grande que 1999. Creo que nos da 19 millones. 19.999.999. Y con signo negativo. O sea que fíjense que en este caso nos está dando una cosa absurdamente extraña, ¿no? Porque ahora los valores que estamos tomando, en vez de acercarse a algo, ¿qué es lo que está pasando? Se están alejando. O sea, estoy tomando valores cada vez más y más y más grandes, pero tienen signo negativo. Entonces, fíjense que si me acerco a negativo 1 en esta función, entonces, si x se acerca a negativo 1 por la izquierda, porque estamos tomando valores por la izquierda solamente, f de x toma valores muy grandes, pero ¿con qué signo? Estoy tomando valores cada vez más grandes, pero tienen signo negativo. Entonces son valores muy grandes, negativos. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Pues, por eso era que quería empezar con ejercicios donde el límite sí existiera, o por lo menos se acercara a un número, para poder entender este caso raro. Entonces, aquí, al ustedes hacer las aproximaciones, nos están dando valores cada vez más y más y más grandes. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con esto, por ejemplo, podemos concluir que el límite lateral, pero entonces el límite por izquierda, límite cuando x tiende a negativo 1, por el lado izquierdo de la función, pues como no se acerca a ningún número, porque en este caso lo que está haciendo es tomar valores cada vez más grandes negativos, no se están acercando a nada, pues este límite no existe. Esa por lo menos es la primera conclusión mirando los datos de esa tabla. ¿Bien? Porque está tomando valores grandes, o sea, cada vez más y más grandes, y no se está acercando a ningún número. Antes, al contrario, se está tomando, se está alejando completamente de cualquier número. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera conclusión de ese límite lateral por izquierda. Por eso le pongo el menos aquí arriba para recordarles que sería un límite por izquierda, porque estamos utilizando la tabla de valores por izquierda. Ahora hagan lo mismo, pero con la tabla de valores que es por la derecha. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con esta función f de, bueno, f de x sigue siendo la misma, x más 3 entre x más 1. Y ahora si empezamos a calcular positivo 0.01 más a, que es negativo 0.1, creo que esto nos daría negativo 0.9. El otro, negativo 0.99. Negativo 0.999. Negativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese sería el otro valor cercano a negativo 1. Pero ahora nos estamos acercando por el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Utilizamos la misma función de la calculadora y donde aparezca la x vamos a poner negativo 0.9. ¿Cuánto nos daría? Lo redondeé a 1.11. Te dio 1.11, Yaciel. O sea, me dio 1.10, 5, 26, 31, 57 y lo sigue por ahí eternamente. Revísalo bien, Yaciel, porque a mí me está dando 21. Sí, perdóname, fue que puse mal algo en la calculadora. Sí, da Ah, ok. 21. Ok.
Entonces, date cuenta que estos valores de X, recuerden que los vamos a reemplazar en la función. Bien. Entonces, estos valores que están acá, pues los vamos a evaluar en la función, que sería la misma función que usamos ahorita, ¿no? Entonces, si tomamos esta función y lo evaluamos aquí, eso nos da, bueno, ¿cuánto sería ahora con la de negativo 0.99? 201. Muy bien. Esto sería 201. Ahora, 0.999. 2001. Muy bien. Y ahora, ¿qué creen que va a pasar cuando tomemos ese otro número cercano a negativo 1? Pues nos va a dar todavía un número más grande, ¿verdad? En este caso sería 3, 7. Y acá 3, 7. Ujú. Que nos daría 20 millones 1. O sea que ese es un valor absurdamente grande, ¿no? Y bueno, y si queremos continuar tomando valores cercanos a negativo punto 1, pues ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo, para alguien que dijera, bueno, y yo quiero seguir llenando esta tabla. Bueno, pues la puede seguir llenando. Por ejemplo, podría poner acá 0.00000. Bueno, hasta aquí sería el mismo número que está aquí arriba. Entonces pongamos los otros 3 ceros más A. Y nos va a dar un número incluso más grande del que ya nos dio. Pues hay personas que les gusta llenar la tabla con varios valores como para estar seguros, pero yo creo que con los valores que les he enseñado hasta ahora, o sea, con estos 4 valorcitos, ya con eso ustedes van a tener más o menos una idea de hacia dónde se acerca la función, ¿ok? No es necesario tomar valores cada vez más cercanos, pues este sería un valor más cercano y podríamos continuar, pero no, pichen. ¿Por qué les hago esta aclaración? Pues porque, como les digo, hay personas que les gusta hacer tablas de valores más grandes. Claro, usted puede continuar tomando valores cada vez más cercanos a cero y sumárselo a A. Y esos valores cercanos a cero, pues básicamente es agregarle más cifras decimales de cero acá. En vez de tener 6 cifras decimales, póngale 8, póngale 10, póngale 20, 1000 y pues le va a dar un valor cada vez más cercano a negativo 1. Pero para los ejercicios que estamos haciendo, yo creo que con esto tenemos lo necesario. Ok. Bueno, en este caso, ¿cómo es el comportamiento de esta función? Fíjense que ahora están dándome valores, pero que son ¿qué? También son valores muy grandes, pero ¿qué signo tienen? Pues, si la x se acerca a negativo 1 por la derecha, los valores de las f de x toman valores muy grandes, pero son muy grandes positivos. ¿Bien? Y bueno, como esa aproximación que estamos haciendo no se acerca a ningún número en particular, pues quiere decir que ese límite por ese lado tampoco existe. Entonces, lo que estamos queriendo decir también acá es que el límite, cuando x tiende a negativo 1, pero como nos estamos acercando solo por el lado derecho, pues sería el límite por derecha. Por derecha de la función no existe. Esa sería como la conclusión de este ejercicio. Que el límite por izquierda y el límite por derecha no existen. Pero entonces fíjense que eso tiene un comportamiento extraño, porque por un lado tomaba valores muy grandes positivos y por otro lado tomaba valores muy grandes negativos. Entonces ustedes me podrían decir, pero bueno, ¿ese comportamiento tendrá algún nombre en particular? Sí, se llama límite límite infinito. Entonces, en un caso va a ser un límite hacia menos infinito y en otro caso va a ser un límite hacia más infinito. Pero bueno, para entender mejor este comportamiento, pues miremos el gráfico de esa función. El gráfico de esa función, si no estoy mal, es este. Pues, como yo les decía a ustedes también, si ustedes llegan a necesitar analizar un comportamiento de alguna función dada, pues lo que podemos hacer es utilizar algún programa de graficación
Y con ese programa, pues vamos a entender mejor cómo se está comportando. Salvo que yo les diga que hagan el dibujo a mano, pues si no les digo nada, se sobreentiende que pueden utilizar una calculadora gráfica. Entonces, este es el gráfico de la función, pero fíjense que el negativo 1 tiene un comportamiento raro. Si dibujamos una línea aquí vertical en el punto donde estoy calculando el límite, que es el negativo 1, ya lo pongo bien. Observen que por el lado derecho está tomando valores cada vez más grandes positivos, ¿no? Eso fue lo que nos dio en la tabla de arriba. Y por el lado izquierdo toma valores cada vez más grandes, pero negativos. ¿Qué sería lo que está acá? Pero aquí lo ponemos con color rosado. O sea, que si nos acercábamos por este lado, miren que el comportamiento del gráfico, cada vez que me acerque a negativo 1, hace que la gráfica apunte hacia arriba, ¿no? O sea, la gráfica se está yendo hacia arriba o está apuntando hacia arriba. Y si me acerco eh, por el lado izquierdo, en vez de la gráfica apuntar hacia arriba, ahora empezó a apuntar hacia dónde? Hacia abajo. Cada vez que me voy acercando, uy, esa cosa va tomando valores cada vez más y más y más grandes, pero con signo negativo por el lado izquierdo, y por el lado derecho estoy tomando valores cada vez más grandes, pero con signo positivo. ¿Ok? Entonces la pregunta del millón es, bueno, este límite por derecha, límite cuando x tiende a negativo 1 por izquierda, perdón, de la función, ¿será que tiene alguna notación para ese límite? Y lo mismo por este límite que está acá. ¿Será que si me acerco ahora por el lado derecho, ¿será que esto usualmente tiene algún nombre también? O sea, ¿ese comportamiento será que se le da algún nombre? Bueno, sí, a ese comportamiento se le denomina, bueno, para este lado derecho sería un límite hacia más infinito. Y en el caso de los límites por izquierda, en este caso del límite, este límite por izquierda, como está apuntando el gráfico hacia abajo, pues se dice que el límite va para negativo infinito. Pero ya les voy a dar esas definiciones. ¿Listo? Entonces, gráficamente, para poder entender un límite infinito, pues básicamente es analizar si la gráfica apunta hacia arriba o si apunta hacia abajo. Si el gráfico apunta hacia arriba por un lado, quiere decir que ese límite es infinito. Y si la gráfica apunta hacia abajo, quiere decir que ese límite va para negativo infinito. ¿Ok? O sea, gráficamente es fácil de entender que es un límite hacia infinito, ya sea positivo infinito o negativo infinito. Entonces, positivo infinito quiere decir que el gráfico apunta hacia arriba y negativo infinito quiere decir que el gráfico apunta hacia abajo. Pero bueno, estos conceptos, ¿cómo los podemos ver de manera formal? Bueno, pues aquí se vienen las definiciones del límite lateral hacia límite lateral infinito. Entonces, este tema se denomina límites infinitos. Pero antes de ponernos a leer toda esa carreta que les escribí ahí, entendámoslo con el ejemplo que está también en esa hoja. Entonces vean, imagínense que estamos calculando el límite en A. Entonces recuerden que siempre que calculen un límite, dibujen aquí una linecita vertical que pase por ese valor para poder entender bien cómo es el comportamiento. Entonces si ustedes se paran en el punto x igual a A, bien, fíjense que en este caso, si me acerco por el lado derecho, el gráfico está apuntando hacia dónde. Entonces, si me voy moviendo aquí por el lado derecho hacia la línea x igual a A, fíjense que el gráfico empieza a apuntar hacia dónde, empieza a apuntar hacia arriba. Pues lo que quiere decir es que ese límite por izquierda, perdón, tiende hacia más infinito. O sea, siempre que un gráfico empieza a apuntar hacia arriba, alrededor de un punto o de un valor de x, pues vamos a decir que el límite va para más infinito. ¿Bien? Bueno, ustedes me pueden decir, pero ¿por qué pone aquí límite cuando x tiende a y hay un menos arriba? Pues porque en este caso estamos mirando el límite por izquierda. ¿Ok? Entonces ya habíamos hablado de que si el límite iba por izquierda,
¿Esto qué quiere decir? Que si tomábamos valores de x por la izquierda del número a, la función f de x está tomando valores muy grandes positivos, que es que quiere decir que va para más infinito. ¿Ok? Entonces, cuando tomamos valores por la izquierda de un número, que en este caso lo estamos llamando a, y la función empieza a tomar valores muy grandes positivos, pues quiere decir que la gráfica empieza a apuntar hacia arriba. Entonces, esa es la idea del gráfico, o sea, cómo se comporta el gráfico de una función cuyo límite va para más infinito, y el concepto general que es que si tomamos valores cercanos por la izquierda de ese número, las imágenes de esa función toman valores muy grandes positivos. Y del mismo modo, si lo hago por el lado izquierdo, pues por el lado derecho es lo mismo. Pero entonces en vez de acercarme por la izquierda, me estoy acercando solo por la derecha. ¿Vamos bien, muchachos? Y ahora me estoy acercando por el lado, eh, por el lado derecho. Por ejemplo, aquí estoy tomando valores y cada vez que me acerque el valor a través de la función, el gráfico empieza a apuntar hacia arriba. O sea, empieza a tomar valores muy grandes positivos. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo del caso de arriba, solamente que en vez de ser por el lado izquierdo, es por el lado derecho. Entonces a la derecha, entonces las imágenes toman valores muy grandes positivos. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, este sería el comportamiento por izquierda y por derecha cuando se va para más infinito. Adivinen cómo será ahora cuando se va para negativo infinito. Pues en vez de apuntar la flecha hacia arriba, o sea, el gráfico, apuntar con una flecha hacia arriba, pues va a apuntar ahora hacia abajo. Y ese es el concepto del límite hacia menos infinito. Que sería el caso que está acá. Entonces, para el caso de menos infinito, pues vuelve y juega. Vamos a hacer una línea acá vertical en el punto x igual a para poderlo ver mejor. Es que si uno no hace esta linecita, pues va a quedar como complicado entender por qué es que decimos que se va para menos infinito. Y lo mismo en el que está aquí abajo. Entonces, yo les recomiendo que hagan esto para que no se maten la cabeza. Bien, o sea, ustedes se pueden incluso imaginar una línea vertical, pero pues lo mejor es dibujarla. La verdad, esa línea vertical es como una guía. Y lo que estamos diciendo, por ejemplo, en este caso, es que si me acerco por el lado izquierdo, los valores de la función empiezan a ser cada vez más grandes, pero con signo negativo. Y si me acerco por la derecha, pues los valores empiezan a ser muy grandes, pero con signo negativo. O sea que la flecha empieza a apuntar hacia abajo. Pues ahora la flechita empieza a apuntar es hacia abajo. Y eso es lo que entendemos por el límite hacia negativo infinito. ¿Ok? Pero la definición es lo mismo. Entonces, me estoy tomando valores de x cercanos a la izquierda del número a, pero los valores de la f de x, o sea, los valores de la función, empiezan a tomar valores muy grandes negativos. Y lo mismo pasa con el otro canto, que sería que si tomamos valores de x, pero ahora por el lado derecho, las imágenes f de x empiezan a tomar valores muy grandes negativos. Entonces, ahí acabamos de ver cómo son los conceptos de límite hacia más o hacia menos infinito, ya sea por izquierda o por derecha. Pero ustedes también me podrían preguntar, bueno, y si yo tuviera un límite bilátero, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo sería el concepto bilátero de un límite infinito? Bueno, pues esa es la última hoja de esta teoría. Y entonces, como estamos analizando ahora límites por los dos lados, pues para poder decir que un límite por los dos lados se va para más infinito, espérate que acá fue que la embarré, aquí es un más. Entonces, si un límite bilátero va para más infinito, pues quiere decir que por los dos lados la gráfica apunta hacia arriba. ¿Vamos bien? Que es básicamente lo que está acá. Espérate, lo ponemos con qué color. Pongámoslo con, bueno, este azulito claro puede ser.
Entonces, fíjense que para que el límite se vaya para más infinito, pero calculando el límite bilátero, por los dos lados tiene que irse hacia más infinito. O sea, por los dos lados la función debe apuntar hacia arriba. Y para que se diga que el límite bilátero va para menos infinito, pues quiere decir que ahora por los dos lados la gráfica apunta hacia abajo. Que es como una generalización de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Ok? Entonces, si para valores de x cercanos al número a, recuerden que cuando no se dice si es por izquierda o por derecha, quiere decir que aquí estamos haciéndolo por los dos lados, ¿no? Entonces aquí son cercanos al número a por ambos lados. O sea, tanto por izquierda como por derecha. Entonces, la función f de x en este caso está tomando valores muy grandes positivos por ambos lados. ¿Listo? Y del mismo modo ocurre con esta parte, pero si se va para negativo infinito. Bueno, si quieren venir lo ponemos con otro color, como para diferenciarlo con el caso de arriba, ¿no? Pongámoslo, por ejemplo, con Bueno, pues con verde. Entonces, para que sea límite hacia menos infinito, tomamos valores cercanos al número a, pero como no estamos diciendo nada más, pues quiere decir que estamos tomando valores cercanos por los dos lados, ¿no? Por ambos lados. Y acá quiere decir que la función f de x, o sea, si tomamos valores por el lado izquierdo, por el lado derecho, la función f de x toma valores muy grandes, negativos. ¿Listo? Y eso es lo que quiere decir esos conceptos de límite al infinito, límite infinito. Tengan en cuenta que estos límites infinitos automáticamente me están diciendo que el límite en realidad no existe, pero solamente es una notación para indicar el comportamiento de esa función. O sea, cuando ustedes me dicen, el límite en, por ejemplo, el límite en x igual a 1 es infinito, lo que me están queriendo decir es que, bueno, primero el límite no existe porque no se acerca a ningún valor. Pero lo que estamos diciendo es que por ambos lados, cuando me acerco a ese número, que en este caso dije que era 1, los valores de la función toman valores muy grandes positivos, o sea, la gráfica empieza a apuntar hacia arriba, ¿ok? O si te da negativo infinito, quiere decir que la gráfica empieza a apuntar hacia abajo cuando nos acercamos a ese valor. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? O sea, no lo quería hacer como lo hacen en el libro, porque en el libro no explican esta parte. En el libro dicen, sí, un límite infinito hace esto y chao y te cuidas, hágalo por tablas. Pero bueno, por lo menos ya entendimos de que cuando ustedes tengan una tabla de valores y esa tabla de valores empieza a tomar valores o muy grandes positivos o muy grandes negativos, pues estamos hablando de un límite infinito. Bien. Bueno, pues ustedes me podrían decir, pero profesor, ¿cómo sería entonces el caso de una función, por ejemplo, donde el límite en un valor nos da positivo infinito o negativo infinito? Pues vamos a hacer un ejemplito, pero ese ejemplo lo voy a hacer es por el método gráfico. Ese ejemplo también se los voy a pedir a ustedes y se los voy a dejar de tarea para que me lo hagan utilizando el método de tablas. Tengan en cuenta que ya hicimos un ejercicio por tablas aquí arriba, ¿no? Bien. Entonces yo necesito que ustedes me hagan esto mismo, pero con el ejercicio que les voy a dar. Y yo lo voy a hacer es utilizando el gráfico directamente, o sea, lo voy a hacer por el método gráfico. Entonces sea, por ejemplo, g de x igual, digamos, por ejemplo, x a la 2 más 1 entre x a la 2 más 6x más 9. Entonces vamos a mirar, a ver, encontrar el límite cuando x tiende, por ejemplo, a negativo 3 de g de x. Pero entonces lo vamos a hacer por método gráfico. Bueno, ustedes me podrían decir, uy, pero profesor, eso por método gráfico, eso se debe ser horrible para dibujar. Yo, salvo que les diga lo contrario, pues, o sea, si yo les dijera, grafiquen esta función, bueno, les tocó graficar. Pero usualmente las funciones que yo les voy a poner a graficar son cosas que ya hemos hecho. Yo no les voy a poner a graficar una cosa así de horrible.
¿Bien? Si solamente les indico háganlo por el método gráfico, pero no les digo que lo grafiquen, pues pueden utilizar una calculadora gráfica, por ejemplo, GeoGebra, para que lo puedan hacer de una manera sencilla. Entonces vamos a hacer esa función utilizando GeoGebra para no matarme la cabeza. Entonces uno primero pone aquí un paréntesis para indicar el numerador. Espérate. X a la 2 más 1. Ahora, sale uno del paréntesis y le da división. Y fíjense que ya con eso quedó el numerador y ahora falta poner el denominador, que es x a la 2 más 6x más 9. Pues fíjense que ese gráfico es horrible, ¿no? Porque vean que tiene un comportamiento bien extraño, pero el comportamiento que en realidad me interesa es para valores muy grandes positivos. Así queda bonito. Y si quieren, le subimos un poquito. ¿Vamos bien? Entonces, si lo empezamos a hacer acá, el gráfico es este. Voy a recortar, pero bueno, voy a recortar más bien como por este lado. Bueno, ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué lo dejó como tan empinado ese gráfico? Bueno, pues para que se vea bien el comportamiento de ese gráfico. Fíjense que al parecer este gráfico empieza a apuntar aquí hacia arriba, ¿no? O sea, él sigue subiendo, subiendo, subiendo. Y lo mismo acá. Ahora vamos a mirar el valor en donde estamos calculando el límite. Recuerden que el límite, como es en -3, pues en este caso el valor de la A es precisamente -3. Y para analizar el comportamiento de un gráfico o de un límite de una función, yo les recomiendo que párense en el valor de la A, o sea, miren a ver en qué valor de X es, y ahí tracen una línea vertical para poder entender mejor ese comportamiento. Entonces, voy a hacer aquí una línea, ahorita lo pongo bien en donde es -3. -3 sería la mitad de este intervalo, ¿no? Más o menos como por acá. Ya te lo ponemos mejor. Ahí, ahora sí la mitad. Entonces, ese valor o esa línea vertical que acabo de poner es cuando la X es -3. Y fíjense que si ustedes se acercan por el lado izquierdo o por el lado derecho, entonces, por ejemplo, si me acerco aquí por el lado izquierdo, fíjense que ese gráfico empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir de manera indefinida. Y lo mismo ocurre si ahora me acerco por el lado derecho. Pues si me acerco por el lado derecho, también empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Bien? Bueno, pues si vemos esto, por ejemplo, en términos de límites laterales, voy a ponerlo acá así, este voy a ponerlo con color amarillo, este voy a ponerlo con, bueno, un color amarillo también. Pues fíjense que si lo vemos en términos de límites laterales, yo estoy diciendo aquí que el límite, cuando x tiende a -3, por el lado izquierdo de la función, que la función es g de x, es igual a ¿cuánto? Si nos acercamos por el lado izquierdo, fíjense que por el lado izquierdo, la gráfica empieza a apuntar hacia el lado, hacia arriba, ¿no? ¿Vamos bien? Como empieza a apuntar hacia arriba, que es este valor que está aquí, pues según la notación que vimos, esto es más infinito. Entonces, el límite por el lado izquierdo de esa función, utilizando el método gráfico, al parecer se va para más infinito. Y si hacemos ese mismo límite por -3, pero por el lado derecho, creo que también se va para más infinito, ¿verdad? ¿Qué sería el análisis que hicimos con el color morado? Entonces, si ahora me acerco por el lado derecho, fíjense que el gráfico está tomando valores cada vez más y más grandes. ¿Ok? Entonces, por eso es que podemos decir que el límite por izquierda se va para más infinito y el de la derecha también. Bueno, y si por los dos lados se va para más infinito, ¿qué quiere decir? Pues que el límite bilátero va para infinito. Pues aquí uno podría decir, sí, el límite cuando x tiende a -3 por los dos lados es más infinito.
Recuerden que esto lo que quiere decir es que el límite en realidad no existe, pero se está dando como un nombre a las funciones que tienen un comportamiento de ese estilo. Es decir, son funciones que cuando tomamos valores muy cercanos al número en el que estamos calculando el límite, esa función empieza a tomar valores muy grandes, positivos. Entonces, recuerden que acá lo que estamos diciendo es que esa función, aquí lo voy a poner con color verde, por ejemplo. Lo que estamos queriendo decir acá es que g de x toma valores muy grandes positivos si x es cercano a -3. Recuerden que si estamos diciendo que es cercano, pues quiere decir que es cercano por ambos lados, ¿no? Ok. Y esa sería como la interpretación de este ejercicio utilizando el método gráfico. Adivinen cuál es la tarea que les voy a dejar para terminar la clase. Pues la tarea que les voy a dejar, bueno, creo que alcanzó a ponerla acá. Tarea, hacer este mismo ejercicio. Hacer este ejemplo usando tablas de valores. Entonces, esta es la tarea que les voy a dejar para terminar la clase. ¿Listo? Entonces me hacen el favor y van a hacer este mismo ejercicio, pero haciéndolo por tablas de valores, o sea, haciéndolo por lo que vimos en el ejemplo anterior. O sea, me van a hacer la tabla de valores, pero en este caso utilizando la función g de x, que es x a la 2 más 1 entre x a la 2 más 6x más 9. ¿Ok? Y pues de esta manera podemos decir que terminamos la clase de hoy. Entonces tengan en cuenta que hoy vimos dos conceptos importantes, el concepto de límite lateral y el concepto de límite infinito. El día lunes vamos a ver el concepto de límite al infinito, que es otra cosa, y también vamos a ver el concepto de, bueno, vamos a ver cómo se calculan límites de manera algebraica. Fíjense que hemos visto dos métodos hasta ahora para calcular límites. Límite por tabla de valores, que es esto, y también vimos el método gráfico, ¿no? Que es para poder interpretar un límite mirando el gráfico de la función. Pues vamos a aprender otro método, que es un método que no necesitamos ni graficar ni hacer tablas, y se llama el método algebraico. Entonces vamos a aprender a utilizar, a calcular límites, haciéndolo por el método algebraico. Y yo les voy a enseñar a ustedes algunos hints para poder hacer ese tipo de límites de manera rápida. ¿Ok? Entonces el día lunes continuaremos con este tema de límites. Yo creo que ya el martes veremos continuidad. Y yo creo que derivadas podríamos ya estar hablando la otra dentro de 2 semanas. Lo más probable es que el examen de ustedes se haga la semana 6, o sea, en 3 semanas. Yo espero en 2 semanas acabar tema de derivadas, por lo menos la parte de límites y bueno, lo que viene en el examen, el primer examen. Y en la semana 5 terminaría tema y en la semana 6 sería el examen, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta que en 3 semanas más o menos estaríamos hablando del examen. El día de hoy yo tengo horas de oficina de 4:30 a 6. Entonces, para los que puedan asistir, etcétera, pueden ir, ¿ok? Si por algún motivo no pueden asistir a las horas de oficina y necesitan, pues me pueden enviar un mensaje y se cuadra, ¿ok? Bueno, muchachos, espero que tengan un buen fin de semana. Les deseo lo mejor